Mi teniente coronel, necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. A ver si muy te topas con nosotros. Solicitamos apoyo, solicitamos apoyo. ¡Apoyo! ¡Los agredimos! Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Frente a las cámaras, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió la palabra al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de Defensa, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. Lo que anunció paralizó al país. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había sido abatido. El hombre más buscado por México y Estados Unidos. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El jefe de una organización con presencia en más de 40 países, según la DEA. Pero lo que nadie sabía era que su caída comenzó por un error íntimo. Una reunión sentimental, un movimiento detectado, una traición involuntaria y una cacería que duró horas. No era la única pareja sentimental que tenía, pero sí una fue quien no tenía como tal un diamante de seguridad y tampoco estaba borrando su rastro digital, la utilización de su celular, cuentas bancarias. Entonces, mediante un trabajo de inteligencia digital, se dan cuenta de que pueden ir siguiendo el rastro, la huella digital que va dejando, que todos vamos dejando con el uso de aparatos electrónicos, y que ella no cuidó esta parte. Así que estos operativos de captura tienen 4 fases. Primero, la geolocalización del objetivo. Segundo, la captura propiamente, la detención. Tercero, la extracción. Y cuarto, la puesta a disposición de las autoridades. El 20 de febrero, la inteligencia militar central detectó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del capo. El seguimiento fue quirúrgico. Que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones el gobierno de los Estados Unidos geolocalizó al Mencho y puso en su escritorio la zona en la que se encontraba, la casa, la colonia, la vivienda. Pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiso detener al Mencho porque sabía que iba a haber un actos de narcoterrorismo, como en efecto ocurrieron, que iba a haber una reacción del cártel Jalisco, y en efecto sucedió así. La presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo por las amenazas de Donald Trump para la imposición de aranceles, toma la determinación de dar luz verde a la captura del Mencho, y finalmente esta se da, y encontraron esta ventana de oportunidad siguiendo el rastro de una de sus parejas, y finalmente logran llegar a él. Destino: Tapalpa, Jalisco. También hijo de su madre. Un complejo de cabañas en zona boscosa, territorio montañoso, ideal para huir, ideal para esconderse. El 21 de febrero se activó el plan, un operativo dividido en 3 anillos: fuerza terrestre, fuerza aeromóvil con 6 helicópteros, escuadrón aéreo con aviones texanos. No podían fallar, porque si escapaba, el mensaje sería devastador. Cuando las fuerzas especiales cerraron el cerco, los escoltas del capo abrieron fuego. La segunda fase, que era la captura del Mencho, ahí falló, no se pudo capturar como tal al Mencho, debido al poder de fuego, al fuego cruzado que se dio entre ambas personas. Entre ambos grupos se da el enfrentamiento. Está en la mente de muchos en México la duda de que una vez de que el Mencho es malherido y es transportado a la Ciudad de México para recibir atención médica, lo más sensato era transportarlo a un hospital de la ciudad de Guadalajara. Por distancia hubieran llegado en minutos, mientras que el trayecto a la Ciudad de México era de horas. Seguramente no quisieron llevarlo a Guadalajara, porque Guadalajara es una ciudad bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, tengo la impresión que, aunque no lo digan el general secretario Trevilla, esta decisión de transportar al Mencho malherido a la Ciudad de México le costó la vida. Si lo hubieran transportado a un hospital en Guadalajara, creo que la intervención habría sido más oportuna, más rápida. No es una garantía de que hubiera salido porque no sabemos cuál era el tamaño de sus lesiones, pero estoy seguro que se estaba desangrando. Rápidamente habría tenido una transfusión, lo habrían estabilizado en Guadalajara.
En Guadalajara hay hospitales de primerísimo nivel, casi al nivel de Houston. Entonces, pero supongo que pensaron que llevar a Guadalajara al Mencho malherido habría sido imposible después sacarlo, porque el cártel tiene el control. El cártel habría tratado de apoderarse del hospital. Un ataque descrito como extremadamente violento. 8 sicarios abatidos, 3 militares muertos. Entre las armas aseguradas, 7 armas largas, 2 lanzacohetes, uno tipo RPG similar al usado en 2015 para derribar un helicóptero militar en Jalisco. El cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, para poder enfrentar esta embestida del ejército y de la Guardia Nacional, también se militarizaron. Y por eso es que contrataron caiviles, soldados de élite, también hay mercenarios colombianos trabajando, operando en distintos grupos del narcotráfico. En medio del fuego cruzado, el Mencho huyó hacia la maleza. Sabía moverse en la montaña, había crecido en tierra caliente, pero esta vez no era una redada más. Uno de los helicópteros fue impactado. El piloto aterrizó de emergencia en Sayula. La presión terrestre lo acorraló. Lo encontraron oculto entre la vegetación espesa, herido y aún disparando. Ahí terminó la carrera criminal que comenzó como policía municipal y que terminó dirigiendo el cártel más violento de América Latina. Tapalpa, para los que no saben, en tu audiencia, es un lugar turístico, es un lugar hermoso de bosques, montañas en la Sierra Madre en Jalisco, y entonces tiene sentido, ¿no? Empieza a conectar la novia, la amante, no sabemos exactamente cómo era esa relación, en un lugar de descanso, entonces, pues sí, empieza a coincidir que fue precisamente un descuido de su anillo de seguridad, de su equipo de seguridad y del propio Mencho. El CJNG no solo era violento, era una maquinaria financiera, extorsión en agricultura y minería, control de puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, redes chinas de lavado, criptomonedas, precursores químicos desde Asia. Hace 2 semanas estábamos viendo que descubrieron una red de tiempos compartidos en Puerto Vallarta que estaba financiada y controlada por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo mismo pasa ahorita con las facciones de los Chapitos, los Mayos en el cártel de Sinaloa. Estamos viendo cómo se están diversificando en todo, hasta en turismo, imagínate. Entonces, sí, definitivamente, el cártel de Sinaloa lo inició, el cártel Jalisco sigue por esa misma ruta de una manera impresionante. Todavía tienen un sistema, a pesar de que ya capturaron el Mencho, sigue siendo un sistema extremadamente sofisticado. El Mencho entendió algo antes que otros capos. El negocio no era solo droga, era control territorial y financiero total. En menos de 10 años desplazó a grupos históricos y desafió al cártel de Sinaloa. Y lo hizo con una estrategia brutal: no permitir sucesores fuertes. Más allá de que hubo otros grupos que antecedieron al cártel Jalisco Nueva Generación, fue el cártel Jalisco Nueva Generación el que ha tenido, me parece, el mayor nivel de conexiones internacionales por todo el mundo para el tráfico. No fue el primero en hacerlo, pero es el que innovó y el que ha incrementado en grado sumo esta conexión internacional para el tráfico, la transporte y comercialización de drogas ilícitas. Mientras el país asimilaba la muerte del líder, otro golpe cayó. Hugo H., alias el Tuli. Hugo H., alias el Tuli, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Operador logístico y financiero, el hombre que ofrecía hasta 20,000 pesos por cada militar atacado. En el Grullo fue localizado, intentó huir, disparó, murió. En su poder, 7.2 millones de pesos, $965,000. El músculo financiero del CJNG empezaba a colapsar. Lo que aprendió el cártel Jalisco de otros grupos criminales es que no pueden depositar en una sola persona tareas sustantivas de la organización. Entonces hay 30 tulis. Obviamente el personaje más mediático, más conocido, identificado por las autoridades, que tenía también un antecedente criminal importante. Además, este personaje también llegó a tener una vida de influencer. Entonces, evidentemente era un personaje muy conocido, pero
Lo que aprendió el cártel Jalisco al pasar del tiempo es que no puede depositar la proveeduría de armas, el lavado de dinero, la conducción del sicariato en un solo personaje. Incluso en algunas ciudades importantes, el cártel Jalisco tiene varios jefes de plaza. Por si se da una traición, no se lleve toda la estructura, se lleve solo la mitad de la estructura. Hay muchos jefes de plaza en distintas ciudades grandes. El cártel Jalisco divide la estructura para que si se dan traiciones no se lleven toda la estructura. Empresas fantasma, inversiones en bienes raíces, inversiones en negocios legales, en restaurantes de sushi, en las trata de personas, o sea, la lista es enorme, extorsión, absolutamente todo lo ilegal incluso que quieras imaginar, está metido el CJNG de una u otra forma. Entonces su red financiera es enorme, y luego el lavado de dinero, que te digo, se hace en Estados Unidos, se hace en México, se hace en otros países del mundo, es extremadamente sofisticado, porque cuando detienes una parte de esa red, solo quitaste un pequeño pedazo, pero el sistema continúa. Han estado creando y haciendo y blindando esta red desde hace años y años y años, y ese es un problema, porque si tienen la cantidad de recursos económicos que tienen, pueden comprar autoridades, pueden comprar armamento, pueden pagar el salario de múltiples sicarios, de muchas personas para su nómina, y puede seguir funcionando el sistema. Entonces es muy importante esa red financiera que siguen teniendo, y es una de las partes donde deben atacarlos más. Es elemental, no solamente en el terreno, con balas, con drones, en el combate, en la batalla, no, también en el tema financiero es muy importante. El problema no termina con la muerte del líder. Históricamente, el descabezamiento de un cártel no significa su desaparición, significa reacomodo, significa traiciones, significa sangre. Estados como Guanajuato y Michoacán podrían convertirse en epicentros de una nueva disputa, porque el CJNG nunca tuvo un heredero claro, y cuando el poder queda vacante, las balas hablan. Con el abatimiento del Mencho queda un vacío de poder en el cártel Jalisco Nueva Generación. La pregunta es, ¿quién ocupará el lugar del Mencho? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.